Buenos días, mis queridas predilectas. Qué bendición que un sábado más tenemos la dicha de escuchar mensaje de Dios. Este sábado tenemos a una nueva charlista, tenemos a Claudia Castillo, que nos trae una enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición para todas. Estamos terminando el mes de mayo, el mes de la Virgen. Ya casi vamos a estar a medio año, ya casi vamos a celebrar nuestro aniversario de las predilectas. Pero esta mañana yo les quiero pedir que dispongamos ya nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención para que esta charla sea de bendición. Así que vamos a orar por Claudia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar infinitas gracias, mi Dios, porque un sábado más nos tienes aquí delante de estas pantallas para llenarnos de ti. Esta mañana, mi Dios, nos visita Claudia Castillo, primera vez que se une a nosotros en este taller de apoyo de las predilectas, para lo cual yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo la tome, la unja, la llene, para que cada palabra que salga de su boca sea inspiración divina y caiga en nuestros corazones, que desde ya los disponemos a ti para poder hacer vida la enseñanza que escucharemos esta mañana. Gracias, mi Señor, por tenernos aquí. Gracias, mi Señor, por habernos escogido esta mañana para estar acá, escuchando esta bendición que tú tienes y que Claudia ha preparado para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. Claudia, el Amén. micrófono es todo tuyo. Hola, buenos días a todas. De verdad, mi corazón está lleno de mucha alegría por estar aquí por primera vez. La verdad es que siempre las había deseado acompañarlas. Las acompañé en alguna ocasión también como participante, pero hoy pues Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes y de traerles este mensaje. Y fíjense que para poder iniciar, pues yo les quería contar pues que hoy tenemos un día especial, hoy es el Día de la Virgen María, de la visitación de Nuestra Señora. Y realmente pues yo creo que vamos a empezar con un Ave María, que ella me pone. Así que vamos a rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, pues, ya les quiero contar un poquito, pues, una pequeña historia. Fíjense que había una vez un pastor que tenía dos ovejas y él estaba muy contento porque justo ambas ovejas habían parido y habían tenido unos hermosos y juguetones corderitos. Y él lo que hacía era que durante el día soltaba a estas ovejas para que fueran a pastar por los cerros. Y ese día que las soltó, él dejaba a los corderitos en el corral porque realmente los corderitos estaban todavía muy pequeños para salir con ellos. Ese día las dos ovejas se fueron y cruzaron un río que había sobre las piedras. Las aguas del río eran poco profundas y ellas pasaban por ahí todos los días. Pero de pronto se vino una lluvia torrencial como la que nos cayó ayer en la tarde y las aguas descendieron de todos los cerros e hizo que el río se creciera. El pastor salió a la orilla porque sabía que se acercaba la hora en la que ellas tenían que volver para cuidar de sus corderitos, porque era la hora en la que ellos los alimentaban. Sin embargo, el río se había crecido de tal forma que, miren, era imposible cruzarlo. Y una oveja se puso a pastar pacientemente en la orilla, o sea, ella vio que el río estaba crecido y se hizo a un lado y empezó a pastar. Mientras que la otra empezó a impacientarse y empezó a decir: esta agua no va a bajar, mis hijos van a morir de hambre y luego va a venir el lobo y nos va a comer y moriremos. Y esta oveja estaba realmente consternada porque no podía estar con con sus corderitos. Mientras que la otra empezó a tratar de calmarla, le decía: no, no te aflijas, esto ya lo hemos vivido, ya hemos visto cómo el río crece y luego vuelve a bajar y no nos va a pasar nada. O sea, mañana les vamos a ir a dar de comer a los hijos. Resulta ser que la primera oveja no pudo más con la ansiedad, no pudo más con con la impaciencia, con la angustia y se lanzó. Miren, fue terrible porque el pastor estaba en la otra orilla viendo a las dos ovejas, tratando él también de rescatarlas, pero no podía pasar porque el río se había crecido.
Y lo más triste de eso fue que vio cómo esta oveja, cuando se lanzó al río por impaciente, las aguas la vencieron, la arrastraron río abajo y murió. Al anochecer, las aguas ya habían bajado, el pastor se había quedado todo ese tiempo ahí cuidando a su otra oveja y lo que hizo fue que una vez que bajó, se acercó hacia ella y ya la pudo calmar, la cargó en sus brazos, se la llevó y logró que ella llegara sana y salvo a estar con sus corderitos. Y es que fíjense que algo que nos enseña esta reflexión es que esta oveja, la que se desesperó, dejó que que la ansiedad y la impaciencia ganaran la batalla, mientras que la otra mantuvo siempre firme la esperanza. Dijo, yo sé que va a bajar el río y que voy a poder pasar, solo tengo que tener paciencia. Y es que la verdad es que es imposible tener esperanza sin tener paciencia porque nadie espera lo imposible. Y la esperanza más hermosa es la que nace de esas situaciones más difíciles que nos toca pasar. Y la impaciencia, y yo quiero que se grabe en esta frase, la impaciencia con la que cada una de nosotros quiere alcanzar las cosas hoy nos roba la oportunidad de alcanzar mañana la bendición que Dios tiene. Y es por eso que estamos aquí esta mañana. No es casualidad que Dios escogiera a cada una de ustedes para que hoy hicieran el espacio para venir a hablar, a escuchar este tema de la paciencia. No es casualidad que yo también haya sido la escogida para este tema, porque yo no escogí el tema me escogió a mí. Es decir, Dios pensó en mí cuando me quiso dar esta charla de la paciencia y Dios pensó en cada una de ustedes cuando dijo, este sábado yo le voy a hablar de la paciencia a cada una de mis hijas. Yo le voy a hablar a Clau, a Morena, a Guadalupe, a Vicky, a todas ellas, yo les voy a estar hablando. Así que bueno, yo quiero contarles que vamos a leer la cita que está en la carta a los Romanos, capítulo 5 versículo del 3 al 4. Carta a los Romanos, capítulo 5 versículo del 3 al 4. Y voy a leer para ustedes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se las voy a volver a leer despacito. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Palabra de Dios. Yo les quiero pedir que levanten la mano si alguna de ustedes está pasando alguna prueba, así que levanten la mano, ya sea física o virtual, ahí con el corazoncito, que la levanten. Yo estoy pasando una prueba, vamos a ver quién más. Solo, miren, hay un montón, está Cristina, está Vilmita, está Felicia, está Daisy, muy bien, está mi Cristi. O sea, habemos muchas personas que estamos pasando por pruebas. Y también, pues podemos darnos cuenta que estas pruebas al final, generalmente uno quisiera que fueran así, ¿verdad? Rapiditas, que se acabaran en los próximos 5 minutos, pero no se acaban. Y fíjense que hoy les quiero hablar de la paciencia. Cuando nosotros hablamos de la paciencia, sabemos que está unida a saber esperar de una forma que las cosas sucedan o que cambien hacia el rumbo que nosotros deseamos. Y cuando lo vemos desde el sentido bíblico, nos damos cuenta de que está conectada a más de una virtud o fruto del Espíritu Santo. Lo vemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 versículo del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, palabra de Dios. Y es que fíjense que la paciencia se presenta como un fruto del Espíritu Santo y es una virtud esencial para los creyentes. Implica esperar en Dios, soportar las pruebas con fe y ser tolerantes con los demás y reflejar la paciencia de Dios hacia la humanidad. Se relaciona con la esperanza, la perseverancia y la confianza en el tiempo divino. Entonces, veamos qué implica ser paciente. Fíjense que lo primero que implica ser paciente
es tener esa capacidad de esperar. Y esa quizás es la definición que más hemos visto cada uno de nosotros. Se refiere a la habilidad de aguardar o de esperar con calma y tranquilidad a que algo suceda sin mostrarse ansioso o alterado. Luego, otra definición nos habla que es la tolerancia ante la demora. Implica la facultad de soportar retrasos o que las cosas no sucedan al ritmo deseado, o sea, al ritmo en el que yo me imaginé que esto tenía que pasar. También otras personas lo definen como una resistencia ante la adversidad y que se refiere a la capacidad de sobrellevar dificultades, problemas o sufrimientos sin perder la calma ni rendirse fácilmente. Y en algunos contextos, la paciencia se asocia con la constancia y la firmeza para seguir adelante a pesar de los obstáculos o la lentitud del progreso. También la paciencia, a veces hemos escuchado que nos referimos a personas como, uy, esa persona es muy paciente, porque es una persona que guarda la calma y es muy tranquila. Y es que se relaciona con un estado de ánimo sereno y sosegado, incluso en las situaciones que podrían generar estrés o frustración. No se preocupe, usted vaya anotando y vaya chequeándose con cuáles ya tiene y cuáles le hacen falta, porque vamos a hacer una pregunta. Luego, ahora hablemos de qué significa paciencia. Fíjense que la palabra paciencia proviene del latín patientia y este es un término latino que se deriva del verbo pati o patior, que significa sufrir, soportar, padecer o experimentar. Y el sufijo entia indica que es una cualidad o un estado de sufrir o de soportar, o sea, que es alguien que está pasando por eso. Y la palabra comúnmente traducida como paciencia en el Nuevo Testamento es hipomone, que significa perseverancia, resistencia, aguante o firmeza bajo la adversidad. También se usa macrotimia, que significa longanimidad o paciencia con las personas, soportando sus faltas y sus ofensas sin enojarse rápidamente. Aquí hago el énfasis en que paciencia también es soportar a las personas, es tenerles paciencia. Y de esta raíz también provienen otras palabras como paciente, como que, por ejemplo, cuando decimos paciente, nosotros podemos pensar en alguien que tiene paciencia o en alguien que está en un consultorio médico o en un hospital recibiendo atención médica porque está soportando una enfermedad. O vienen palabras como pasión pero no pasión del amor, sino pasión desde su origen del sufrimiento. Y padecer, esas tres palabras provienen de la misma raíz. Y fíjense que es súper interesante notar cómo el significado de la palabra ha ido evolucionando para incluir la capacidad de esperar con calma, la tolerancia ante la demora, aunque su raíz esté ligada a la idea del sufrimiento y la resistencia. Se podría decir que la paciencia implica la forma interior para soportar la espera o las dificultades sin alterarse. Y fíjense que esta cita me gusta porque es corta y habla de cuatro palabras. Habla de la tribulación que produce paciencia, nos habla de la prueba y nos habla de la esperanza. Nos habla que dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué significa tribulación? Y fíjense que tribulación o aflicción se refiere a un periodo de sufrimiento, de angustia o de dificultad y puede ser ocasionado por persecución, por desastres naturales o simplemente por la presión de la vida. Y en ese contexto, la tribulación no siempre es vista como un castigo, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente y sobre todo para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar en Dios. Así que la paciencia es un fruto maduro de la fortaleza. Pero a mí me gusta partir la palabra en dos, porque la palabra es paz, ciencia. Y para mí, ahí está la clave. La paciencia, la ciencia de la paz. Es precisamente cuando nosotros ponemos en práctica esa ciencia de la paz,
que podemos permanecer en calma a pesar de las tribulaciones que hemos descrito. Y sobre todo, yo les quiero leer algo que nos decía Benedicto XVI en la homilía que él dio al comienzo de su pontificado. Él decía, el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Imagínense qué fuerte. Dios es toda paciencia y nosotros somos los impacientes que a veces esa impaciencia nos lleva a destruir el mundo. Y esta mañana Dios te ha llamado a ti porque Él quiere que tú recibas este regalo de la paciencia. Fíjense que el Papa Benedicto XVI nos decía, ante un pueblo rebelde, los discípulos hubieran deseado inmediatamente que les cayera fuego encima y que realmente eh, Dios los castigara porque no estaban aceptando a Jesús. Sin embargo, Jesús viene y en su inmenso amor, lo que Jesús les dice es, calma, calma, sean pacientes, porque yo tengo un plan. Jesús los detiene y los reprende y les dice que no hagan eso, que ellos no pueden tener esa idea de poder destruir a ese pueblo, a pesar de que fuera un pueblo impaciente, a pesar de que fuera un pueblo necio. Y ahora, pues bueno, ya hablamos de todo lo que nos dice la palabra de Dios, pero yo les quiero contar, vamos a hacer ahorita una encuesta. Entonces, déjenme ver si me- la quiero subir, pero denme un segundito que no me está subiendo. Pero bueno, en lo que la logro subir, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas de ustedes han tenido que llamar por teléfono o escribir por WhatsApp y ahora les contesta un robot que lo que les pide es que ustedes presionen un número? A ver, ¿a cuántas les ha pasado? A todo, ¿verdad? Y se siente alegre o no se siente alegre, porque yo hay ratitos en los que me quiero jalar los pelos, porque de verdad, encima el robotito no me entiende lo que yo le estoy queriendo decir. El robotito está como, si presione uno si usted necesita tal cosa, presione dos si necesita tal otra, presione tres si lo que necesita es otra cosa. Y realmente uno se pone hasta de mal humor porque uno ni siquiera está la solución que uno quisiera que tuviera el robotito. Entonces, realmente cuando eso nos pasa, pues esa empieza a ser la primera prueba de paciencia, ¿verdad? Porque estamos tratando de resolver algo y este robot no nos entiende. Entonces, fíjense que este día, yo les tengo una noticia, este día vamos a entrar al chatbot de Dios, al chat de WhatsApp del Señor. Y fíjense que Él me ha pedido que les haga una pregunta. Así que les voy a presionar porque hoy vamos a tener soluciones a la medida. Entonces, fíjense que este es el chat de Dios. Bienvenidos al chat con Dios. Él nos viene a hacer una pregunta. Entonces, yo les quiero decir cuáles son las opciones. Presione uno si lo que usted vino a traer hoy en la mañana es paciencia para esperar a que algo se resuelva. Presione 2 si lo que está buscando esta mañana es paciencia para tenerla más con el prójimo más próximo, es decir, para verlo a través de los ojos de Dios. Y este prójimo más próximo, pues puede ser su hijo, puede ser el papá de los hijos, puede ser la suegra, la nuera, el jefe, el compañero, etcétera. Presione 3 si lo que usted quiere es paciencia y resistencia para, a pesar de las pruebas y tribulaciones, no alejarse de Dios. Y presione 4 para la paciencia para llevar el día a día con los que no hacen las cosas a su ritmo. Porque me imagino que a usted le pasa, ¿verdad? Que hay gente que va a velocidad de 20 y usted va a 220 kilómetros por hora. Si no le pasa a usted, yo quiero contarle que a mí sí me pasa. O presione 5 para todas las anteriores. Entonces, 5, ¿ah? Voy a dejar de proyectar porque quiero saber qué presionaron. A ver, las que tienen cámara. Veo 3 5, 4 5. Muy bien, me estoy sintiendo muy feliz porque esta charla es para ustedes, para todas las que presionaron 5. Y es que miren, de verdad que tener paciencia
es definitivamente uno de los retos más grandes que nosotros tenemos cada día. eh, Trabajar en este fruto, según la cita que hemos leído, nos lleva a que nuestra fe sea aprobada, es decir, a aprender y a confiar en Dios y a hacerlo con esperanza, es decir, sabiendo que lo que Él nos va a traer va a ser bueno, santo y perfecto. Y esta mañana Dios está aquí precisamente para darnos la dosis de paciencia que necesitamos. Pero, bueno, ya vimos que varias presionamos 5, pero le va a dar esa medida del 5 ajustada a lo que necesita Morena, a lo que necesita Xiomara, a lo que necesita Connie, a lo que necesita Mayra o Montserrat. No es la misma medida para todas, porque cada una de nosotros necesita una medida especial de paciencia. Y por eso es que estamos aquí. Fíjense que cuando Dios hizo la repartición de las virtudes, en algunos casos, pues a muchas personas les dio un vaso súper, súper, súper lleno de paciencia y a otros nos dio una rayita, o dos rayitas, o tres rayitas. Y por eso estamos aquí. Fíjense que mientras hay otros que tienen tanta paciencia, que incluso se conducen por la vida sin que nada les afecte, algunos de nosotros necesitamos una dosis de paciencia extra y de confianza para caminar con libertad. Pero fíjense que algo que me ponía Dios cuando estaba haciendo esta charla es que sin importar cuál sea nuestro caso, es que la paciencia es un camino para llegar a alcanzar otras virtudes y para tener más frutos. Y realmente, yo sé que algunos de nosotros cuando nos dicen pedirle a Dios paciencia, decimos no, porque si le pido paciencia me va a dar pruebas, me va a dar gente que no me entienda, me va a dar cosas que van a salir mal. Pero fíjense que el Señor este día nos quiere decir que estamos orando mal. Y esa es la noticia que le traigo. Porque nosotros deberíamos de pedir paciencia y el fruto adicional que necesitamos para poder pasar por esa prueba o por esa tribulación. Así que bueno, vamos a ir de una en una. Para las que presionaron el numeral uno, que si nos recordamos era la paciencia en las pruebas. Ya varias levantamos la mano y dijimos que estamos pasando por pruebas. Y fíjense que cada uno de nosotros enfrenta diferentes pruebas que quisiéramos que se resolvieran en un abrir y cerrar de ojos. O que por lo menos tuvieran como, yo siempre le digo a Dios que yo quisiera que Él me diera como una tarjetita en la que me dijera, así como hacemos el conteo para Navidad, faltan tantos días para salir de esta prueba, para que yo supiera que aunque está al rojo vivo, pues ya casi voy a salir. Pero la verdad es que entonces no estaría cultivando el fruto que Dios quiere que yo cultive. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? Salir de una situación económica complicada, encontrar un empleo, la sanación de una enfermedad nuestra o de alguien de nuestra familia, em, resolver alguna situación de nuestros hijos, etcétera. Sin embargo, ¿qué sucede? Que se van acumulando días y nosotros seguimos sin recibir esa respuesta. Y eso hace que nuestro corazón se vaya cansando, que nos desgastemos y que incluso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto ya sentimos que no podemos escuchar con claridad la voz de Dios, sino que se oye como mucho ruido. Y hoy Dios nos quiere enseñar que en esas circunstancias Él quiere trabajar en nosotros no solo la paciencia, sino que quiere producir crecimiento y fortaleza. Y esta es la clave, porque nuestra oración ya no solo debe ser por paciencia, sino que le tengo que pedir a Dios que Él me dé crecimiento y fortaleza, pero sobre todo que Él me ayude a soltar el control. Chan, chan, chan. Qué difícil, ¿verdad? Creo que cuando a uno le dicen soltar el control, uno tiembla, o sea, así, ¿verdad? O sea, nos tiemblan las piernitas, nos tiemblan las manos, porque ¿cómo así que yo, Daisy, cómo así que yo, Connie, no voy a estar en control de lo que está pasando? O sea, si realmente esta es una situación súper difícil en la que yo necesito que esto se resuelva lo más pronto posible. Y es que fíjense que el principal veneno de la paciencia es querer tener mapeado cada paso de la prueba como que si fuera un proyecto de trabajo. Porque la paciencia nace de confiar en que cedemos el control porque sabemos que se lo estamos
entregando a Dios. Entonces, para las que presionaron el uno, paciencia entre las pruebas, lo primero que tienen que hacer es orar por fortaleza y crecimiento. Y dos, mire, como que si este fuera el control, lo entrego. Le digo al Señor, encárgate tú. Es tú, esta prueba es tuya y yo me voy a abandonar en ti y a lo que tú quieras hacer. Si usted presiona el número dos, y lo que busca es relaciones con el prójimo más próximo, mire, haga así, revise los que están ahí cerca de usted, cerca de su casa. ¿Quiénes están ahí? Ahí está, vaya a ver. El que está ahí más cerca es con el que más paciencia tiene que tener. ¿Y qué cuesta, verdad? ¿Qué cuesta tener paciencia algunos días? Hay días que uno dice como, por Dios, si yo hablo chino, mandarín avanzado o qué hablo, o sea, porque nadie me entiende. Y es que, fíjense que en estos casos, la paciencia nos va a ayudar a tener relaciones más saludables y amorosas con los demás. ¿Y en cuáles casos aplica? En todos. Empieza con los más próximos. Empieza con nuestros hijos, con los papás de nuestros hijos o con nuestros esposos. Empieza con la suegra, empieza con nuestros papás, empieza con los vecinos. No les diga a nadie, pero la vecina de su ventana de Zoom también necesita que usted le tenga paciencia. La vecina de su, o sea, ahorita, por ejemplo, mi vecina de ventana de Zoom es Morena. Entonces, Morena necesita que yo le tenga paciencia. Mi otra vecina es Felicia, entonces también Felicia necesita que yo le tenga paciencia. Entonces, fíjense que en las familias es donde más nos ponen a prueba. ¿Y saben por qué? Porque ahí es donde nos mostramos tal cual somos, sin caretas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno a veces se levanta en la mañana y es como, buenos días, pero abre la puerta y sale y mira a la vecina y, hola vecina, buenos días, ¿cómo está? Hasta que le cambia la nota de la voz, ¿verdad? O sea, se vuelve como más aguda. O uno entra al trabajo y, ay, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? O entra a la compu y, ay, hermanita linda, buenos días, qué alegría verte. Pero no vaya a ser que el esposo, el hijo, la hija o alguien en la casa no nos tenga paciencia porque nos volvemos Godzilla. O sea, ¡bra! Hasta el fuego nos sale por la boca, ¿verdad? Y así nos pasa. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque pareciera que creemos que tenemos una licencia para sacar la peor versión porque estamos en el círculo de la confianza. Y aquí es donde aplica que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno antes que ver la viga que llevamos en el nuestro. ¿Por qué? Porque miren, es súper fácil señalar a los otros. Es la culpa de mi esposo porque él no me entiende. Es la culpa del papá de los niños porque él siempre ha sido terco. Es la culpa de mi hija porque ella no hace las cosas como yo le digo, etcétera. Pero no vemos la viga que nosotros tenemos dentro. Y es esa viga que si la viéramos, nos daríamos cuenta que nosotros somos impacientes, que nosotros somos los que queremos tener la razón y que no queremos que las cosas se hagan diferente a lo que nosotros decimos. Y fíjense que empezamos con cosas tan chiquitas como, y ahorita se van a reír, hasta que nos enojamos y perdemos la paciencia si alguien agarra la escoba equivocada, la tabla de picar equivocada, si alguien agarra el cuaderno equivocado, si alguien agarra el trapito de limpiar equivocado, porque uno tiene un trapito para limpiar cada cosa, y si alguien agarra el equivocado, es como, no, ¿cómo se te ocurre limpiar con eso si ese no era el trapito adecuado? Y fíjense que en esas cosas pequeñas nos damos cuenta que lo único que queremos, lo que eso nos muestra es que hay mucho orgullo y soberbia de pensar que solo nosotros sabemos la forma correcta de hacer las cosas. Y sobre todo, a veces no necesitamos gritar, a veces no necesitamos decir ninguna palabra. Nuestros ojos y nuestra cara grita lo que nosotros no decimos. Puede que diga buenos días, así como hola, buenos días, pero mi cara lo que está diciendo es buenos días. O sea, qué pereza tenerte que saludar. Y realmente ahí es donde Dios quiere que nuestra oración cambie, para que pidamos no solo por paciencia, sino también por amor, porque ese es el otro fruto que nos va a permitir parar, respirar
escuchar y ser más empáticos. Pero también quiere que pidamos humildad para reconocer que no somos nosotros los dueños de la única forma de hacer las cosas bien. Ahora veamos las que pidieron el numeral número 3. Y son aquellas que están pasando por una prueba o una tribulación. Y lo que le están pidiendo a Dios es no alejarse, porque ya están súper cansadas, porque ya están agobiadas, pensando que llevan una eternidad en la prueba. Y créanme que a esas que presionaron el número 3, que sienten que tiene una eternidad, yo les quiero dar un abrazo desde aquí, así, abrazote, apretadito, porque saben, de verdad, a veces parece que el tiempo pasa muy lento. Y uno quisiera que la prueba ya estuviera finalizando y que ya estuviéramos del otro lado y que la tierra prometida ya se pudiera vislumbrar y no se ve. Y como no se ve, entonces nosotros hemos orado, hemos llorado, hemos pedido suficiente ayuda y sin embargo no hemos podido escuchar la respuesta o no hemos podido ver un rayito de luz en medio de la oscuridad. Y puede ser que incluso esté ya padeciendo de algunas enfermedades que vienen junto a la prueba. Y ustedes van a decir, no, no, sí, Claudia, vieras cómo me duele el estómago, o vieras, es que, no sé, no me siento tan bien, pero no me refiero a una prueba física, me refiero a una enfermedad o a un dolor que nosotros, eh, que nosotros sintamos. eh, Emocionalmente. Un dolor que se vuelve quejabanza, que ya nos duele el corazón, no físicamente, sino en la profundidad, donde no tenemos esperanza, donde nos volvemos hasta rebeldes, donde volvemos a hacer lo que antes hacía la mujer vieja y que ya habíamos vencido. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los que uno se desconoce y dice, es que estoy tan cansada de esta prueba que me desconozco. O sea, yo ya no gritaba, yo ya no me enojaba, yo ya no decía malas palabras y otra vez las volví a decir. Y es porque estamos tan cansados, porque nos sentimos no escuchados, porque sentimos que que Dios no nos está oyendo, no nos está poniendo atención. Y sentimos que nuestras fuerzas se han agotado, pero son nuestras fuerzas, no las de Dios. Y el problema, de nuevo, es que queremos seguir siendo nosotros los que queremos encontrar la solución con nuestros contactos, con nuestros amigos, con el doctor de referencia. Somos nosotros los que queremos buscar el préstamo. Hoy en la mañana leía justo la cita en la que Sara, como no podía tener hijos, ella resolvió darle hijos a Abraham, poniéndole a Saraí, a a su esclava, para que le diera hijos. Yo me imagino que Sara estaba súper cansada de no poder ver la promesa de Dios cumplida y ella en su desesperación dijo, pues yo le voy a ayudar a Dios, yo le voy a ayudar y aquí está Saraí y que Saraí se encargue. Y fíjense que de verdad es increíble cómo ese quererlo resolver nosotros solo hace que las cosas se compliquen más. A Sara se le complicó y a nosotros también se nos complica. Y hoy Dios quiere decirte que lo que tienes que hacer es orar por paciencia, por docilidad, por humildad y sobre todo por obediencia. Solo un corazón que se reconoce débil y necesitado va a dejarse guiar y sobre todo va a buscar las instrucciones que Dios le dé. Miren, yo sé que están cansadas, sé que piensan por ratos que ya no tienen fuerza ni para levantarse de la cama. Y a veces eso nos empieza a generar hasta depresión. Pero miren, hoy quiero decirles que solo unidas a Dios van a poder salir de ese desierto, que Dios está ahí esperándolas tal y como lo ha prometido en su palabra, que solo falta que ustedes le digan que sí y que dejen aceptar, perdón, y que acepten que sea Dios el que los guíe. Y la única forma de ir a traer fuerzas es ir a pasar tiempo con Él en el Santísimo, es apartar tiempo para Él en la oración, es apartar tiempo para nutrirnos de la palabra de Dios porque solo así podemos trabajar en ese cansancio que tenemos. Y para las que presionaron el número 4, que era para paciencia, para llevar el día a día con los que no hacen las cosas a nuestro ritmo, digamos que esta es la medida de paciencia diaria que necesitamos.
Es la que nos va a ayudar a poder tener tolerancia, a tener apertura, a escuchar, a ser más empáticos, a darnos cuenta que el mundo no gira alrededor de nosotros, sino que solo somos una pequeña parte del universo, pero que somos importantes para Dios y por ser parte de sus hijos. Él lo que quiere es que oremos por paciencia, por amor, por amabilidad y de nuevo por humildad. Se da cuenta que unida está la humildad con la paciencia. O sea, en todos los numerales nos ha dicho que oremos por humildad, porque la humildad es precisamente lo que nos ayuda a soltar el control. Y fíjense que de verdad, ¿cuáles son esas cosas en las que debemos orar por paciencia? Fíjense que basta con que hagamos un repaso de lo que pasó el día de ayer para que encontremos a ver esos momentos donde nuestra paciencia falló. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí me toca llevar a mi hija todos los días al colegio y lo hago con mucha alegría. Pero si ayer no nos levantamos a tiempo, ya perdimos la paciencia. Si mi hija no se apuró a salir, ya perdí la paciencia porque yo ya estoy en el carro y estoy angustiada porque vamos a salir tarde y vamos a llegar tarde y le van a poner una amonestación. Empieza porque de pronto vemos y que si, imagínense que hubo un choque, es más, les estoy diciendo casos de la vida real de esta semana. Iba a dejar a mi hija y la ruta que siempre utilizamos habían atropellado a alguien y nos tocó irnos por otra ruta. Y obviamente eso obviamente nos pone mucha presión. O basta con que uno de nuestros perros, aquí me están acompañando mis perritos, también ellos están recibiendo la charla, pero yo tengo una de mis perritas que tiene una capacidad para saltar hasta la mesa, robarse lo que está en la mesa e irse corriendo otra vez, y ahí vuelve a perder uno la paciencia. ¿Dónde más perdemos la paciencia? Perdemos la paciencia en el tráfico, perdemos la paciencia porque no nos dan vía, perdemos la paciencia porque la cola del súper va muy lenta, porque la señora del súper no pasa rápido los productos para cobrarnos, porque en el mercado no nos dieron bien las verduras, porque se nos quemó algo que estábamos cocinando, en fin, todas son situaciones cotidianas. Pero imagínense que lo más difícil es que permitimos que esas situaciones cotidianas nos roben la paz. Y ahí es donde entra la paciencia como la ciencia de la paz. ¿Qué precio tiene tu paz? Vale tan poquito como para perderla porque no encuentras un parqueo, porque no se apuraron a responderte la pregunta, porque no ganó tu argumento, porque alguien usó el topper equivocado, la escoba o la esponja que no era. Es ahí donde Dios quiere verte a los ojos y decirte, tu paz vale más que todo eso. Que las cosas no sucedan exactamente a tu forma, no puede ser que te robe la paz, la alegría y que te arruine el día. Dios quiere que clames de paciencia, que clames por paciencia, por amor, por amabilidad y de nuevo, por humildad, para aceptar que cada persona puede pensar distinto y que no todo significa que sea una amenaza o un ataque personal en contra tuya o que intencionalmente te quieren hacer perder la paciencia. ¿Sabes? Tú también lo haces con otras personas, lo que pasa es que no te das cuenta. Yo también a veces hago caras cuando alguien me interrumpe porque estoy muy concentrada y hago sentir mal a la persona que viene porque la persona que viene necesita que yo le dé una respuesta. Yo no le tuve paciencia y hago que esa persona pierda la paciencia. Y la paciencia, miren, es como un círculo virtuoso. O sea, yo doy paciencia, recibo paciencia. Yo me vuelvo paciente con el tema del parqueo, los parqueos aparecen. Y se lo juro, eso es un testimonio real. Yo antes era súper impaciente con los parqueos, pero desde que le dije a Dios como, bueno, Señor, ya no me voy a enojar porque no haya parqueo. Conseguime tu parqueo, yo no les puedo explicar. O sea, yo entro a los centros comerciales y me tardo un minuto máximo. Digo, ay, aquí está saliendo un carro y encuentro un parqueo. ¿Pero por qué? Porque ya entregué el control de eso, que yo no tengo el control de los parqueos, pero ya le acepté a Dios que Él tome el control y mire, lo hace fantástico. Y les estoy diciendo algo súper trivial, pero en todo eso Dios también nos puede dar paciencia. Y para las que dijeron que presionaban el 5, o sea, todas las anteriores, pues bueno, ya les respondimos bastante a la lección. Pero para ustedes quiero volver a retomar la paciencia, la ciencia de la paz.
y la ciencia de cuidar mi corazón para no perder ese regalo que Dios me da y que Jesús lo reforzó durante la Pascua. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paciencia es la ciencia de poder proteger esa paz, de salir de tu yo, de que tú seas el centro o la única que sepa cómo resolver y entregar las cosas y que te des cuenta que la voluntad de Dios es mejor que la tuya, que a veces no siempre vas a tener la razón, que Dios puede traer a tu vida personas que te ayuden a encontrar el otro ángulo de la historia, que te ayude precisamente a ti a salir más rápido de esa tribulación. Pero sobre todo, que tú puedas ver al otro también a través de los ojos de Dios. Y fíjense que Dios nos ha dejado grandes ejemplos de paciencia. En la Biblia nos presenta ejemplos de personas que demostraron una gran paciencia como Job, que es mi mejor amigo últimamente. O sea, Job y yo andamos así de la mano como, vamos, Job, decime qué harías tú en este momento. O como Abraham, que también fue mi mejor amigo un tiempo, porque al igual que Abraham, a mí me tomó 7 años poder recibir la bendición de ser mamá. O ser tan pacientes como muchos profetas, como Elías, que perdió la paciencia y que un día se fue a meter en una cueva. También Elías por ratos es mi mejor amigo, porque le va, ay Señor, mándame al ángel que le mandaste a Elías, porque aquí estoy metida en esta cuevita, porque ya no tengo paciencia. Fíjense que nuestra Madre María, a quien hoy celebramos, es el mayor ejemplo de paciencia. Aquí se las traigo, ¿ven? Aquí nos viene a visitar. Aquí está nuestra María, nuestra Madre María, que nos viene a visitar y que nos dice, hija, ten paciencia. Miren, aquí nos está viendo. Vicky, ten paciencia. Lupita, ten paciencia. Cristina, ten paciencia. Cristi, ten paciencia. Verónica, ten paciencia. Miren qué lindos sus ojitos. Ella es la madre de la paciencia. Ella hizo lo que Dios quería, hizo su voluntad. Y puede que nosotros digamos, es que mira, Clau, lo que pasa es que tú no tienes idea, yo así nací, soy súper impaciente, es que si tú conocieras a mi mamá, a mi abuelita, a mi tatarabuela, a mi papá, a mi tatarabuelo, todo, yo llegué tarde, le entregué la paciencia, o sea, no puedo. Pero yo les quiero decir que así como el perdón es una decisión, tener paciencia también es una decisión. Job lo perdió todo, todito. Y a pesar de que perdió todo, decidió esperar a Dios. Decidió dejar que Dios se encargara. Abraham, a pesar de que recibió una promesa que demoró en llegar, por ratos perdió la paciencia, por ratos le quiso ayudar a Dios a encontrar la solución, pero no perdió la fe. No se alejó. Se reconoció humilde delante de él, aceptando que se había equivocado. Y fíjense que si tú aún tienes dudas de cómo está tu paciencia, yo te voy a dejar algunas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas problemas inesperados, retrasos o frustraciones? ¿Te desesperas? ¿Te quejas? ¿O intentas mantener la calma y confiar en Dios? ¿Cómo manejas los periodos de espera? Esos periodos en los que tienes que esperar una respuesta a una oración, el cumplimiento de una promesa o el logro de una meta. ¿Te pones ansiosa o confías en el tiempo de Dios? ¿O dejas de dormir porque te da insomnio dando vueltas y vueltas en la cama pensando en cuál es la solución? ¿Eres capaz de esperar sin intentar forzar los resultados o tomar atajos que van en contra de los principios básicos? ¿Cómo reaccionas ante los errores, las ofensas o las imperfecciones de los demás? Y aquí voy a hacer una pausa, porque todos sabemos que no reaccionamos bien ante las imperfecciones de los demás. Nos enojamos rápidamente, criticas o les das comprensión y gracia. ¿Eres capaz de escuchar a todos sin interrumpir o perder la calma? A mí me cuesta un montón, fíjese. A mí me cuesta, porque me están diciendo y yo ya vengo así como, no, pero es que lo que tenés que hacer es tal cosa. Y tal vez lo único que quiere la persona es que yo escuche lo que me está contando. ¿Tiendes a ser una persona que se irrita fácilmente o mejor conocido como mecha corta? Si aquí hay mecha cortas, no se preocupen. Ahorita vienen las soluciones. Dios nos quiere dar esta mañana 5 citas. Y estas 5 citas
Se las voy a proyectar para que incluso ustedes le puedan tomar una foto, porque son 5 citas que responden precisamente a ese WhatsApp, al chatbot que veíamos que Dios nos ponía al inicio de esta charla. Y fíjense que el Señor lo que nos quiere decir, ay, espérenme que copié lo que no era. Disculpen, voy de nuevo que les iba a proyectar lo que no era. Perdón, ya voy. Dios nos quiere dar 5 citas que nos vamos a guardar en el corazón para que nosotros las podamos utilizar en caso de emergencia. Así como ven que en los edificios está el extintor de fuego y dice rompas en caso de emergencia, ese va a ser nuestro extintor de fuego. Entonces yo se los voy a proyectar para que ustedes le puedan tomar foto, para que ustedes lo puedan guardar, etcétera. Denme un segundito. Ahorita se los proyecto. Bye. Entonces, miren, número 1, cuando nos falte paciencia, miren lo primero que nos manda Dios, dice en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Paso número 1, tenemos que perseverar en la oración. En Santiago 5:7-8 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A las que les gusta el jardín, ¿cuánto tarda en salir una planta? Yo amo las orquídeas y lo que tarda una orquídea en florecer es un montón, pero hay que regarla todos los días con paciencia. No todos los días porque si no se ahoga, perdón. Hay que regarla una vez a la semana a mi orquídea. Le tengo que echar sus, ¿cómo se llama esto? Sus abonitos para que esté hermoso. Y así esperar el fruto precioso de mi orquídea, que es mi flor. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra de Dios. Y aquí vemos la paciencia de Dios. A veces se tarda en llegar lo que le estamos pidiendo porque Él está trabajando en nosotros. Y ya veíamos, la paciencia está amarrada a otros frutos, a la humildad, al amor, a la bondad, em, a la a dejar de ser orgullosos, a dejar de ser soberbios, etcétera. Entonces, uno no deja de ser orgulloso en un santiamén, ¿verdad? Uno toma tiempo a veces para poder el orgullo a un lado. Para eso Dios nos pone la paciencia. En Proverbios 14:29 nos dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Cada vez que nosotros dejamos que nuestra carne reaccione ante que alguien que no hizo las cosas como nosotros queremos, estamos siendo insensatos. Y miren, a mí me impactó muchísimo eh, una vez escuchando una prédica de un padre que explicó el significado de la palabra insensatos. Insensatos es estamos siendo tontos porque no estamos siendo lo que a Dios le agrada. Cuando yo soy agresiva y pierdo la paciencia porque me movieron el mouse del lugar, cuando pierdo la paciencia porque mi celular alguien lo agarró y al final ni siquiera alguien lo agarra, yo fui la que lo perdí. Pero ahí estoy siendo insensata en vez de mostrar discernimiento. Cuando yo tengo paciencia, Dios me da discernimiento para guiar a mi hija. Ayer, por ejemplo, ella tenía un problema con una tarea del colegio y se puso muy mal y me vine con ella y le dije, va, Isa, calmémonos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé paciencia y sabiduría para saber qué es lo que tenés que hacer ahorita. Y se resolvió. Ahí Dios me dio discernimiento. Entonces, Dios nos puede sacar de la agresividad y de la insensatez y llevarnos al discernimiento a través de la paciencia. Y por último, en el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito del otro, de los que maquilan planes malvados. Palabra de Dios. Y es que a veces
nos cuesta guardar silencio y nos empezamos a quejar porque al vecino ya le resolvió, porque a la hija de sutanito ya le, ¿cómo se llama esto? Ya le dieron lo que quería, porque a mi compañera del trabajo o a o a mi familiar recibió justo el regalo que yo le estaba pidiendo a Dios, se lo dio a alguien más y no me lo dio a mí. Dice, no te irrites por el éxito de otros, porque a todos les va a llegar la bendición y la provisión del Señor. Y menos te enojes de los que tienen planes malvados, porque a veces pensamos, pero si él tan malo que es, él ni va a misa. Y miren lo bien que le va. Y el Señor dice que Él hace que el sol salga cada día para buenos y para malos, pero nosotros nos enojamos. Entonces ahí es donde tenemos que volver a la paciencia. Es un proceso gradual, yo lo sé. A veces puede ser que nos cueste notarlo, pero yo quiero darles señales de esperanza. ¿Cuáles son esas señales de esperanza? Vamos a reaccionar con menos frustración, nos vamos a enojar menos cuando las cosas no salen cuando esperábamos, vamos a poder esperar con más tranquilidad en las filas del súper. A mí me pasa que ahora hay días que antes me costaba mucho, yo ahora lo que hago es ver quién me está atendiendo y digo, ay, es que está en entrenamiento, entonces hay que tenerle paciencia. Eh, o en el tráfico, miren, de verdad, yo que manejo todos los días para llevar a mi hija, me doy cuenta, o sea, la vez pasada conté cuántos segundos pierdo por dar vía. Se pierden máximo 10 segundos. 10 segundos, ¿se imagina? Y la cólera que le da a usted darle vía a alguien le dura un montón. Entonces, miren, mi esposo me molesta porque me dice, puchica, tú le das vía a todo el mundo. Y yo, pues si no pasa nada, le digo, o sea, les puedo dar vía, pasan, o sea, no me voy a morir por un minuto, no me voy a morir. Entonces, ahí es donde uno empieza a notar que que está empezando a generar paciencia. La otra es que empezamos a escuchar más activamente a los demás. Te concentras en lo que los otros dicen sin interrumpir o sin apresurarlos. E incluso cuando caes en quererlos interrumpir, hasta te disculpas, como, perdón, 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 perdón. Pensé que habías terminado. Seguí, continúa. Esa es una señal que tu paciencia está creciendo. Te adaptas a los cambios. Aceptas los cambios o los planes o las interrupciones con mayor tranquilidad. ¿Y cómo lo logras? Miren, en 3 pasos. Paso número 1, nos lo decía la primera cita, en oración. Depende de cómo estoy entregándole a Dios las cosas, Dios va a obrar. Y no solo pedirle paciencia, sino pedirle la virtud o el fruto adicional que necesitamos. Y para eso tengo que ser muy práctica. Le pido a Dios esa oración donde necesito desarrollar más mi paciencia, la fuerza para hacerlo y el fruto que lo va a complementar. El segundo paso es que agarro estas citas que te acabo de dar y agarras tu palabra de Dios, tu Biblia, y lo tomas como un estandarte y te lo pegas en algún lugar. Y cuando de pronto quieras empezar a criticar o quieras enojarte porque al otro le va mejor, te vas al Salmo 37:7. Cuando de repente vengas y estás en un momento en el que sientes que el Señor está retardado en su promesa, te vas a leer segunda de Pedro 3:9 y empiezas a tomar la palabra de Dios como un escudo y una fortaleza para pasar la paciencia, para crecer la paciencia. Y el tercer paso es que puedas reconocer cuáles son esas necesidades adicionales por las que debes orar y que mencionábamos al inicio, por el amor, la amabilidad, el dominio propio, etcétera, porque además Dios te va a acercar a la paciencia y te va a dar esos frutos, pero también te va a mostrar los pecados a los que tienes que renunciar, a la soberbia, al orgullo, a la envidia, a la impaciencia, etcétera. Pero cuando tú te pones en ese modo, vas a ser un corazón dócil que vas a permitir que la obra de Dios te limpie, te purifique y te renueve. Y bueno, como les decía, el día que Cristi me escribió y me dijo que me invitaba a dar una charla en las predilectas, me sentí súper feliz, porque era algo que siempre había querido. Cuando leí el título, yo fue como, de verdad, Señor, ¿estás seguro que yo soy la que tengo que hablar de la paciencia? ¿Estás seguro, seguro, seguro? Porque yo creo que no soy yo. Y yo les decía a algunos amigos como, a veces no entiendo a Dios, o sea, en este momento en el que lo que más necesito es paciencia, me manda a hablar de la paciencia. ¿Y por qué les cuento esto? Miren, eh, hoy es mi cumpleaños, pero no les puedo explicar qué duros han sido de hace un año para hoy.
todo lo que he pasado. O sea, he pasado por un montón de cosas. Em, He pasado por pruebas bien difíciles en el trabajo, por cosas que nunca había vivido, em, por ataques muy duros en el trabajo, por humillaciones, eh, por bullying incluso, que al final terminó en que me despidieran. Eh, y en mi vida, o sea, nunca en mi vida me habían despedido. Entonces, obviamente eso ha sido como un golpe como bien duro, pero no ha sido solo el trabajo, o sea, han habido otras pruebas difíciles que también he estado pasando. Em, También falleció mi abuelito hace 2 meses, y los últimos meses de su vida fueron bastante intensos en pruebas de enfermedad. Em, Obviamente, pues las pruebas no llegan solas, también he tenido algunos temas familiares. Mi hija se tuvo un esguince doble y o sea, miren, esas 2 semanas fueron pero así intensas. Mi hija se hizo un esguince doble, a la semana mi esposo se hizo un desgarre en la pierna y al día siguiente falleció mi abuelito. O sea, tres cosas en 2 semanas. Y han sido 2 meses de muchas pruebas. Hay más, podría sacarles un gran listado, pero no se trata aquí de hacer una competencia de tribulaciones. Se trata de decirles por qué Dios me hablaba de la paciencia. Y realmente yo presioné el 5, todas las anteriores, al igual que ustedes. ¿Por qué? Porque de verdad, eh, en este tiempo, Dios me ha enseñado que no solo se trata de pedir paciencia, se trata de reconocer en primer lugar lo que yo no estoy haciendo bien, se trata de reconocer que a veces he sido orgullosa, que a veces he sido soberbia, que a veces he mentido, que a veces me he dejado guiar por lo que dice mi carne y no por lo que dice el espíritu. Y lo primero que me ha tocado hacer es reconocer eso, lo que estaba mal. Pero también me ha tocado tener paciencia durante la prueba y pedirle a Dios que me dé fortaleza y que me ayude a crecer en medio de estas circunstancias que no entiendo, o sea, que no había pasado antes. Eh, Me ha pedido también que no solo ore por paciencia, sino que sea más humilde en las relaciones con mi prójimo, porque en medio de esta prueba, pues como les decía, o sea, la primera que ha sacado su peor versión también he sido yo. Entonces, Dios me ha pedido que sea humilde, que trate de callarme, que trate de guardar silencio a veces, de morderme la lengua y a veces hasta de apartarme antes de evitar pecar. Dios me ha pedido que ore por el amor, que ore por humildad, que ore por amabilidad. También me ha dicho que Él sabe que estoy recansada, o sea, lo que les decía, o sea, yo a veces le he dicho a Dios como, Señor, si me puedes decir cuántos minutos faltan, te lo agradecería. Y Dios me ha dicho que tengo que tener paciencia, que deje de quejar. Y miren, yo he visto cómo poco a poco Él ha ido dándome frutos. Él ha ido haciendo que yo tenga más paciencia, que yo tenga un poquito más de amor. Todavía me falta, pero he visto cada día los pequeños progresos. He visto cómo Él se está encargando de todo, de mi economía, de mi familia, de mi situación laboral. Y sé que Él me va a ayudar a terminar de pasar esta prueba porque Él me está ayudando a crecer. Y eso es lo que Él te quiere decir a ti también. Así como yo he empezado a dar estos pasos de paciencia en medio de todas estas pruebas, en medio de la tribulación, lo he hecho porque Dios me ha dicho que tengo que tener esperanza, que lo que Él está haciendo es bueno, santo y perfecto. Y que tengo que esperar sin perder la paz. Y que tengo que esperar pidiendo esos frutos adicionales como el amor, la amabilidad, la humildad, la docilidad y la obediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, orar para que Dios nos muestre esas áreas donde debemos tener más paciencia y que esa comunión con Él nos dé la fuerza que necesitamos. Número dos, tenemos que aferrarnos a las promesas que nos ha dado en su palabra como estandartes de fe. Número tres, tenemos que reconocer esas necesidades adicionales de frutos para pedirlas en nuestra oración. Y número cuatro, tenemos que confesarnos de esos frutos que hoy son amargos para que podamos buscar la dulzura del Espíritu Santo. Es decir, confesar nuestros pecados, esa soberbia, ese orgullo, esa mentira, esa tendencia a hacer lo que la carne dice, se lo tenemos que entregar a Dios.
Ese querer hacer mi voluntad, ese querer hacer lo que yo digo, se lo voy a entregar a Dios. Solo así, orando, aferrándome a su palabra, pidiendo sus frutos adicionales y pidiendo perdón por los pecados, es que la paciencia va a seguir creciendo en mí. Así que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, tú sabes, Señor, cómo llega cada uno de estos corazones esta mañana. Tú sabes, mi Jesús, que cada uno está necesitando diferentes dosis de paciencia, diferentes frutos adicionales a la paciencia. Mi Jesús, tú conoces nuestras tribulaciones, tú conoces lo que nos hace, Señor, perder la paciencia. Pero hoy, Jesús, tú nos has querido dar este regalo y nos has traído este día, el día de la visitación de Nuestra Señora, nuestra Santa Virgen María. Nos has traído a aprender de ella esa paciencia que ella tuvo, esa docilidad, esa humildad. Yo te pido, Señor Jesús, que llegues al corazón de cada una de estas hermanas, que en primer lugar las abraces muy fuerte, que nos abraces muy fuerte, que sostenga nuestro corazón esta mañana y que nos recuerdes que solo tú tienes el control, que somos tuyos. Te soltamos aquí el control, Señor, lo dejamos a tus pies. Danos ese amor, danos esa amabilidad, danos esa docilidad, danos ese dominio propio, danos esa ternura, Señor, danos ese gozo por los demás, para que podamos cultivar la paciencia y que salgan todos estos frutos también en nuestras vidas. Gracias, Señor. Permítenos que podamos reconocer nuestros pecados, que nos confesemos. Permítenos que oremos cada día por la paciencia, por las tribulaciones y por los frutos que tú quieres darnos a través de ella. Y que nos aferremos cada día a tu palabra para que sea el estandarte de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra paciencia. Te damos gracias, Jesús, por este regalo. Amén. Gracias, Claudia. Después de escuchar tu charla, tu testimonio y la oración, realmente yo creo que ha sido una charla bien amplia donde abarca todo lo que necesitamos para ser pacientes. Y la verdad que la paciencia es una virtud que todas tenemos que pedirla porque en la vida necesitamos paciencia. Ese ha sido uno de mis propósitos, creo que del 2024 y 2025 es, Señor, aumenta la paciencia en mí. Por todos los ejemplos que tú has dado, yo creo que todas las que estamos aquí padecemos todas esas situaciones que requiere de mucha paciencia. Y yo sé que el Señor escucha nuestra petición, el Señor se apiada de nosotros y nos ayuda a través de su Espíritu Santo. La importancia de que siempre clamemos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude, porque Él es el que nos puede ayudar. Él es el que puede hacer que nosotras dobleguemos nuestra carne. Y fíjense que yo hablando de la paciencia, el Señor ponía una palabra en mí que es la flexibilidad. Muchas veces no somos pacientes porque no somos flexibles, sino que queremos hacer todo a nuestro modo. Así como nosotros nos enseñaron, así lo queremos hacer cuando sabemos que todo nuestro prójimo, todo nuestro alrededor no es como nosotros, sino que todos somos únicos e irrepetibles, todos somos diferentes. Entonces pidámosle a Dios que seamos flexibles para lograr alcanzar la paciencia. Así que gracias, Claudia, linda charla súper completa. Gracias por abrir tu corazón a este taller y compartir tu testimonio. Feliz cumpleaños nuevamente. Que Dios te bendiga Gracias. y te llene mucho de su amor, te llene mucho de su paz y te llene con todo aquello que tú necesitas. Mis hermanas, la próxima charla Amén. es el 14 de junio y se titula Cómo llevar una vida en armonía. Así que también Dios quiere enseñarnos cómo podemos llevar esa vida en armonía y no siempre enojarnos o amargarnos por las diferentes situaciones. Y también le quiero recordar a todas ustedes que el 28 de junio celebramos nuestro 15 aniversario en las predilectas
Esperamos que todas nos puedan acompañar en este desayuno bailable, porque va a haber música, van a haber rifas, va a haber comida rica, así que no se lo pierdan. Ya compartimos las cuentas bancarias para que usted haga su depósito y por favor me notifique cuando lo haya hecho para poderla poner en la lista y así no tener ningún problema. Así que gloria a Dios, Claudia. Yo sé que el Señor a todas las que le damos el título, Dios les habla primero a ellos, a ellas, así que tú no has sido la excepción. Y Amén. gloria a Dios, porque Dios te utilizó y además trabajó en lo más profundo de tu corazón. Así Amén. que gracias una vez más. More, el micrófono es tuyo para que podamos cerrar esta reunión. El micrófono, More. Abrí tu micrófono. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para darle gracias por esta charla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por esta charla, Señor, en la que nos has enseñado tanto, en la que nos has hablado tanto a nuestros corazones, porque solamente tú, Señor, conoces las preocupaciones, las tribulaciones, las pruebas, pero queremos ponerlos esta mañana a tus pies y pedirte sobre todo paciencia. Esa paciencia, Señor, que solamente viene de ti. Esa paciencia, Señor, en la que nos va a enseñar a que sepamos esperar, a que sepamos guardarte, a que sepamos orar para poderte pedir y obtener esa paciencia que solamente tú nos vas a dar. Tomemos desde ya, Señor, queremos tomar desde ya, Señor, esas citas que Claudia nos ha dado para hacerla más vida en nuestras vidas. Queremos saludarte, Señor, con la oración perfecta que tú nos has dado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y a ti, Virgencita María, en este día tan precioso que nos ha visitado también, te queremos dar una rosa muy especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era, es ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, bendiciones, que pase una linda semana.